A todos los presentes. El día de hoy vamos a hablar sobre la metodología para la preparación del presupuesto. La técnica presupuestal sigue un razonamiento específico en su elaboración. Por un lado, cuenta con un proceso o secuencia que considera las siguientes etapas: la actividad de planeación, la elaboración del presupuesto, la autorización del presupuesto por parte del comité respectivo, la implementación, el control presupuestal. Por otro lado, tiene que cumplir con ciertos requisitos, entre los que destacan la labor de concientización, conocimiento general de la empresa, establecimiento del periodo presupuestal, establecer un comité de presupuesto, diseñar un manual de presupuestos, coordinación de los departamentos que comprende la firma, vinculación de las áreas de conocimiento para la elaboración de los presupuestos y diseñar un modelo mínimo de planeación de utilidades. Finalmente, el presupuesto debe contener por lo menos los siguientes apartados: presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de compras, presupuesto de materiales utilizados, presupuesto de costos de materiales, presupuesto de mano de obra, presupuesto de costos indirectos de producción, presupuesto de costos de operación, presupuesto de inversiones de capital, presupuestos de caja y la elaboración de estados financieros pro forma. A continuación, ¿cuál es la diferencia entre lo económico y financiero? Desconocer la diferencia entre lo económico y lo financiero puede hacer quebrar tu empresa. Sí, incluso puede hacerlo aunque hayas vendido el doble o triple de lo que tenías estipulado. No se trata de ningún secreto, sino de conceptos básicos de contabilidad que se aplican en grandes empresas, gobiernos, pymes, negocios en crecimiento e incluso a tu economía familiar. Pero, ¿de qué se trata cada uno? A la hora de registrar, por ejemplo, las ventas de un negocio, existen dos formas de hacerlo: contabilizarlas en el momento en el que se producen o hacerlo cuando el cliente efectivamente paga. Justamente, esa es la diferencia entre lo económico y lo financiero. No es sutil, ya que no entenderla puede generar problemas administrativos, quiebres en nuestro flujo de caja y hasta inconvenientes impositivos. Lo devengado. Este criterio, también llamado económico, registra el momento en que se produce la venta. Es decir, se ofrece un producto o servicio a un precio determinado. El cliente acepta la oferta y se compromete a pagarlo. Esto no significa que el cliente haya pagado. Tal vez lo haga en 1 o 2 meses. Sin embargo, aparecerá la venta en el mes en curso. ¿Para qué se usa? Este criterio es esencial para establecer objetivos en los presupuestos de venta y compra. Por ejemplo, un vendedor debe vender 100 unidades por mes, pero no dependerá de él que los clientes hayan pagado. ¿Qué riesgos tiene? Tener en cuenta solo este criterio puede producir faltante de efectivo en caja. Por ejemplo, si los 100 clientes pagan a un plazo de 90 días, la empresa no contará con el dinero hasta entonces, pese a que los asientos contables indiquen que se produjeron las ventas. Lo percibido. Este es el criterio financiero y significa contabilizar una venta en el momento en el que se produjo el movimiento de dinero, es decir, el cliente pagó. ¿Para qué se usa? Este criterio es esencial para garantizar la salud financiera de la empresa, ya que se contabilizará el dinero real que hay en caja, pudiendo visibilizar los flujos de dinero de una forma más certera. ¿Qué riesgos tiene? Si bien refleja el estado de situación de caja de la empresa, este concepto no permite observar las ventas y gastos actuales. Por ejemplo, si en un mes determinado se cobró por la venta de 100 unidades, esto no significa que los vendedores hayan llegado a su objetivo. Los ingresos pueden deberse a ventas de meses pasados. Por eso, la empresa tal vez sufra falta de ingresos por el mal desempeño comercial en el periodo en curso. En síntesis, lo percibido o devengado no son conceptos mutuamente excluyentes, sino que son complementarios. Comprender estos criterios te permitirá saber en qué situación económica se encuentra tu empresa y mantener una salud financiera. Bien, a continuación analizaremos con más detalle puntos importantes, empezando por la labor de concientización. Un requisito indispensable para el presupuesto tenga éxito es la labor de concientización por parte de todos los miembros de la entidad. Cuando se establecen objetivos cuantificables, pueden resultar más sencillos en cuanto a su comprensión y logro. Tanto superiores como subordinados
deben tener en cuenta que las funciones de planeación y de presupuesto son necesarias para definir el futuro de la organización y la evaluación del riesgo de llegar a dicho futuro. Todos los participantes son responsables de alcanzar la cifra del presupuesto. Por eso deben formar un equipo, evitando cualquier tipo de conflictos o especulaciones en cuanto a la información. Asimismo, deben considerar que en la medida en que los presupuestos se aproximen a la realidad y se alcancen, los beneficios serán para todos y es necesario recordar que la empresa es la suma de esfuerzos humanos. Metodología para la preparación del presupuesto. Otro elemento importante para aquellos que ejercen la función presupuestal consiste en conocer las características de la empresa para poder inferir su comportamiento y las situaciones futuras. Para llevar a cabo esta actividad, se debe realizar diagnósticos externos y diagnósticos externos, con el fin de conocer los niveles de competitividad y atractividad, y de este modo establecer objetivos cuantificables traducidos en pronósticos expresados en cantidades físicas y monetarias. Se debe analizar las variables que se juzguen controlables y no controlables. Si no se conocen las fuerzas, las debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa, el riesgo de obtener una pérdida es muy elevado. Actividades que realizan las personas encargadas del presupuesto. Todas las personas y departamentos de la firma son responsables de la preparación del presupuesto, pero puede existir un personal exclusivo para la elaboración, análisis y control del mismo. Las actividades preponderantes de dicho personal son lograr las concertaciones con todas las áreas que integran a la empresa de manera que las cifras lleguen a estar coordinadas, estudiar la situación actual de la entidad y la realización de pronósticos, analizar la estructura y naturaleza de los sistemas de información, definir la estructura del sistema presupuestal y sus requisitos, concentrar los datos presupuestales y resumirlos en información administrativa y financiera, revisar continuamente los logros de las cifras presupuestales. Comité de presupuesto. El comité de presupuesto es un grupo de personas y de expertos que se reúnen dentro de una entidad para tratar asuntos importantes que atañen a la misma y a controlar la actividad relevante para la organización. El comité de presupuesto es la reunión de los directivos que tienen a su cargo la responsabilidad de vigilar la función presupuestal dentro de la entidad. Características. Las características del comité de presupuesto están integrados por los ejecutivos principales de las áreas que constituyen la empresa. Normalmente, esta figura organizativa aparece en negocios con una capacidad administrativa considerable. Se encuentra presidido por un director de presupuesto que se elige cada año aproximadamente. En algunas empresas, esta persona es el contador o el director de finanzas, el que ejerce esta función por un tiempo definido. Cabe aclarar que puede auxiliarse de actividades de staff o de asesoría. Las funciones. Entre las funciones más destacables están la de coordinar la actividad presupuestal de cada área de la organización, establecer las políticas, reglas, fechas y formatos para integrar el presupuesto. A esto se le conoce como manual de presupuesto. Definir el periodo presupuestal, recibir la información presupuestal, discutir las cifras presupuestales, definir el tiempo de entrega para la información y sus correcciones, integrar el presupuesto anual en cédulas y resumir la información en los estados financieros, coordinar las cifras del presupuesto para que correspondan con un plan estratégico, aprobar o autorizar las cifras presupuestales y ejercer el control presupuestal. Director del presupuesto. El director del presupuesto es el responsable de la administración y funcionamiento del comité y de la actividad presupuestal. Esta figura es quien coordina el diseño, implantación y control de las cifras e informa
al Consejo de Administración respecto a los resultados de estas. Puede ocurrir que en empresas con capacidad administrativa limitada solo se cuente con el encargado del presupuesto. Como ya se mencionó, puede ser el director de finanzas, el jefe de contabilidad, el contralor o el director de planeación. Existe otra opción: elegir un director de entre los integrantes del comité de presupuesto y cambiarlo cada ejercicio contable. Manual de procedimiento para la elaboración del presupuesto. Este es un documento diseñado por el comité de presupuesto que contiene las políticas relativas al periodo presupuestal, el grado de análisis del presupuesto, fórmulas y medios para calcularlos, formatos para entregar las cifras, lineamientos para la elaboración de información financiera y administrativa, nombramiento de los integrantes del comité de presupuesto y su director, y la manera de ejercer el control presupuestal. Áreas del conocimiento que intervienen al elaborar el presupuesto. La elaboración del presupuesto requiere de la participación de profesionistas capacitados en algunas de las áreas de conocimiento que se detallan. Economía. El presupuesto considera leyes y principios básicos de la economía. Asimismo, se necesitan interpretar indicadores económicos. Matemáticas. La planeación requiere de la formulación de modelos matemáticos como la programación lineal, la técnica de revisión y evaluación de programas, el método de ruta crítica, la teoría de filas, el lote económico de la orden, etc. Estadísticas. La planeación y el presupuesto necesitan de la estadística para definir los pronósticos y sus grados de riesgo. Ingeniería. Es muy útil esta disciplina en el diseño y calidad de los procesos y los productos. Contaduría. Los presupuestos necesitan de la contaduría para la planeación, evaluación, presentación de la información y control de las cifras presupuestales. Administración. Esta disciplina constituye la razón de ser del presupuesto, sobre todo en el referente a los principios de planeación y control. Informática. Permite el diseño de sistemas presupuestales y administrativos que genera información. Modelo mínimo de planeación de utilidades. El modelo mínimo de planeación de utilidades es aquel que comprende el establecimiento de objetivos y políticas relacionadas con las ventas, la productividad, la producción, los costos, recursos y gastos. Consta de 3 etapas: la definición conceptual de modelo, la elaboración de los presupuestos mínimos y la síntesis y el análisis de los resultados. El modelo en cuestión influye en el diseño de las estrategias para encontrar una ventaja competitiva sostenible y promover y asegurar la permanencia del negocio en largo plazo. Ámbito conceptual del modelo. El concepto del modelo mínimo de utilidades se centra en 4 puntos esenciales: el análisis del mercado, las ventas proyectadas, la producción, los inventarios y las políticas de estos últimos para la realización del presupuesto. Análisis del mercado. El análisis del mercado se refiere al estudio del desarrollo, expansión, medición, penetración, potencial, competencia y segmentación del mercado de los productos de una empresa. El análisis consiste en evaluar las necesidades del cliente inmediato y
la manera en que se puede satisfacer. Tal como lo enseña Ansoff en su matriz de mercado-producto, el análisis del mercado y la estrategia resultante depende de mercados nuevos, actuales o relacionados, o bien de productos nuevos, actuales o relacionados. En esta sección se definen las metas y los objetivos del tipo de negocio de que se trate. Ventas proyectadas. Una vez que se analiza el mercado potencial del negocio, se proyectan los volúmenes de ventas a realizarse. La proyección de venta consiste en definir la demanda potencial de una empresa, es decir, la cantidad de productos fabricados por la unidad y que los clientes estén dispuestos a adquirir en un horizonte largo de plazo, atendiendo al precio, calidad, servicio, garantías y distribución de los productos en cuestión. En esta parte se abordan problemas de comercialización de manera cuantitativa y cualitativamente. Además, se emplean técnicas matemáticas, estadísticas y no matemáticas como el panel de expertos o el método Delphi. Producción e inventario. Después de definir el negocio o giro de la entidad, se busca la manera de satisfacer una necesidad específica de los clientes a través del diseño y la elaboración de productos o servicios. Esto conducirá a establecer los volúmenes de producción a ejercer para cubrir la demanda potencial y para mantener una cantidad de unidades al final de cada periodo. En la proyección de la producción interviene la capacidad productiva instalada, el acceso a materia, manos de obra e insumos indirectos, así como el comportamiento y tendencias de la demanda. Políticas de la empresa. Las políticas son lineamientos que se diseñan y adaptan en una organización para garantizar su buen funcionamiento. En términos generales, una política define un marco de actuación determinado para alcanzar ciertos objetivos. Las políticas más relevantes que afectan al modelo mínimo de utilidades, especialmente en la fase de elaboración de los presupuestos, son las políticas para la elaboración del presupuesto establecidas por el comité respectivo, las políticas de ventas y cobros, las políticas de compra de materiales, las políticas de inventarios finales, las políticas de utilización de la capacidad productiva, las políticas relativas a la mano de obra, las políticas relativas al pago de acreedores, política de gasto, políticas de seguridad y políticas de autorización. Las políticas se mantienen constantes en el tiempo, sin embargo, pueden ser susceptibles de modificación cuando las necesidades de la empresa lo requieran. La elaboración del presupuesto. Parte importante del modelo mínimo de planeación de utilidades es la elaboración de presupuesto de ventas, producción, compra, materiales utilizados, costos de materiales, manos de obra, costos indirectos, costos de producción, costos de operación, inversiones de capital e inversiones de la caja. Venta. Es la planificación en términos físicos de la cantidad de productos que se espera vender en el ejercicio presupuestal. Generalmente esto pasa en un año. La producción es el cálculo predeterminado de las unidades a producir, tomando en cuenta el presupuesto de ventas y las políticas de inventario finales. Las compras es el volumen de producción y la especificación del producto permiten presupuestar la cantidad que se van a emplear al igual que su costo. Materiales utilizados. La secuencia de los materiales estarían incompletas si no se presupuestan las unidades que se deben ser enviadas a la producción, lo que constituyen las salidas del almacén. Costos de materiales. El presupuesto del costo de materiales está relacionado con el consumo presupuestado de este mismo. La mano de obra. El presupuesto de mano de obra representa la planificación de las horas hombres que debería emplear en la producción para determinar sueldos y salarios.
Costo indirecto de producción. Los insumos indirectos y la cuantificación del empleo de la capacidad productiva se presupuestan con base en los volúmenes de producción a ejercer. El presupuesto de costos indirectos se refiere a los conceptos mencionados y se puede calcular empleando la técnica del prorrateo y del sistema de costos ABC. Los presupuestos de materiales, mano de obra y el costo indirecto constituyen en el costo de producción presupuesto. Costo de operación. Las unidades vendidas generan también costos de distribución y de administración con base en dichas unidades y atendiendo a los conceptos financieros de estos costos, se realiza el presupuesto de costo de operación. Para su elaboración se puede emplear el sistema de costo ABC. Inversión de capital. El presupuesto de inversiones de capital se refiere a la adquisición de inmuebles, maquinaria, equipo de transporte, mobiliario, o sea, todos los bienes de la empresa. En otras palabras, se trata de las inversiones de activos necesarios para la operación del negocio que se va a realizar durante el periodo presupuestal. Presupuesto de caja. El presupuesto de caja es aquel que se calcula atendiendo a las entradas y salidas de efectivo. En otras palabras, tiene que ver con el flujo de efectivo proyectado y es consecuencia de toda la actividad presupuestal en conjunto. Se elabora atendiendo a las políticas para el manejo de dinero establecidas en la entidad. ¿Para qué sirve el presupuesto de caja? El presupuesto de caja sirve para evaluar si la organización tendrá suficiente efectivo para operar normalmente durante el periodo de tiempo de materia de proyección. Asimismo, es una herramienta clave en la planificación financiera a corto plazo. La razón permite al administrador proyectar las necesidades y excedentes de efectivo de la empresa. En otras palabras, ayuda a pronosticar los superávits y los déficits de liquidez. Por consiguiente, podrá proveer los periodos y montos en los que su compañía necesitará financiamiento o, por lo contrario, en los que tendrá excedentes para invertir. Síntesis y análisis. El resumen o la síntesis de la actividad presupuestal, es decir, de todas las cédulas presupuestarias, se plasma en informes administrativos y financieros. Los más comunes son precisamente los estados financieros que para efecto del presupuesto se conocen con adjetivos tales como proforma, proyectado o presupuestado. Y de esta manera indican cifras no históricas o reales. El análisis de la información permite una toma de decisión preventiva, reduciendo el riesgo de las variables no controlables y maximizando las variables controlables. A continuación se mencionará los principales estados financieros pro forma, cuyas cifras se comparan con las reales durante el ejercicio presupuestal. Estado de situación financiera pro forma. El balance general o estado de situación financiera pro forma es un estado financiero básico que informa lo relativo a la posición que guarden los activos pasivos y el capital contable al finalizar el periodo presupuestal. Estado de resultado pro forma. El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias pro forma es un estado financiero básico que resume la actuación de un negocio a través del espacio específico del presupuesto y se expresa en términos de ingresos, costos y gastos. Estado de cambio en la posición financiera pro forma. El estado de cambio en la posición financiera pro forma es un estado financiero básico que señala los cambios en la estructura financiera de la entidad, mostrando la generación de recursos monetarios y su aplicación. Análisis de los estados financieros o pro forma. Ya que se
cuenta con la información financiera pro forma, se puede analizar los conceptos que la integran y de esta manera conocer algunos indicadores financieros que constituyen objetivos a alcanzar, tales como los indicadores pueden referirse a lo siguiente: rentabilidad, que es la cualidad que tiene una empresa para generar utilidades y otros resultados óptimos para los participantes en la organización. La liquidez es la capacidad de generar dinero para que una empresa continúe su operación. La productividad, que es la eficiencia con la que se manejan los activos para que den como resultado las actividades de producción y venta. El endeudamiento representan la conformación de las fuentes externas de recursos y la capacidad para cubrirlas. Las técnicas de análisis se clasifican en dos grandes grupos: la horizontal y la vertical. La horizontal es cuando se compran las cifras reales contra las del presupuesto, obteniendo variaciones o desviaciones en números absolutos o en porcentaje, mientras que la vertical es en el análisis se centra exclusivamente en la cifra presupuestada, aplicando, por ejemplo, razones financieras. Se debe aclarar que los estudios que conforman el presupuesto son de hecho un análisis de información. Toma de decisiones. Aunque se ha hablado de la toma de decisiones, no se ha especificado exactamente cuáles podrían ser estas. Entre las decisiones más comunes se encuentran decisiones respecto a las condiciones de venta, como por ejemplo, acortar o alargar los periodos de cobranza, mejorar la presentación de los productos, presentar un servicio de distribución, decisión de producción, tales como la sustitución de materiales, rediseño de productos, contratación de más obreros, capacitación de los operadores, ampliación de procesos, imposición de medios de calidad, los niveles de inventario óptimos, entre otros, decisiones respecto a los flujos de efectivo, el destino de los excedentes de dinero, las inversiones temporales, el pago de acreedores, el saldo óptimo de caja, entre otros. Para entender más a detalle sobre los estados financieros pro forma, vamos a ver el siguiente videito. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al módulo de estados financieros pro forma. Los pronósticos financieros son una herramienta esencial para la toma de decisiones en las empresas a futuro. Los estados financieros pro forma son estados que contienen, en todo o en parte, uno o varios supuestos con el fin de mostrar cuál sería la situación financiera de las operaciones si estos acontecieran. Las transacciones financieras que se hacen en las empresas, estas deben de ser reconocidas en los estados financieros independientemente de la fecha en la que se consideren realizados. Los estados financieros se pueden considerar en dos grupos, lo que son pro forma y los que son proyectados. Estados que contienen operaciones reales y que muestran además hechos posteriores a la fecha de corte. Los hechos posteriores pueden haber ocurrido ya a la fecha de emisión de los estados financieros, o bien, puede decirse que este grupo considera operaciones consumadas. A estos estados financieros se les va a llamar estados financieros pro forma. Para considerarse operaciones consumadas, es necesario que hayan realizado y las que están aún pendientes de realización, que existan convenios, contratos en firme, acuerdos del Consejo de Administración o de Asamblea de Accionistas, aprobación de la emisión de las obligaciones y acciones, convenios de adquisición de la empresa, fusiones, etc. En general, este tipo de actividades modifican sustancialmente la situación financiera de la empresa. Estados que muestran los resultados y la situación financiera basada en proyectos que se supone se realicen como planes futuros o simplemente
la proyección de las tendencias observadas, así como estados que formulen con hipótesis sobre el pasado o el presente con el objeto de mostrar los resultados y situación financiera si tales hipótesis se hubieran realizado o hubieran sucedido. En este caso, a estos estados financieros se les va a llamar proyectados y no precisamente pro forma. El objeto de un estado financiero es proporcionar información sobre las operaciones realizadas. Un estado de situación financiera informará sobre la situación financiera. Un estado de resultados mostrará en forma cómo se generó la utilidad o la pérdida. Un estado de cambios en la situación financiera mostrará las fuentes de donde se obtuvieron los fondos o recursos, así como la aplicación que se hizo de ellos. El objeto de los estados financieros es básicamente mostrar la información financiera en una forma retroactiva sobre aquellos acontecimientos que pudimos haber considerados como sustantivos para que pudieran modificar la situación financiera de la empresa. El objeto de las proyecciones en los estados financieros es básicamente saber cómo vamos a estar nosotros en un futuro sin que estas operaciones se hayan considerado sustancialmente en la información financiera. Los estados financieros proyectados y pro forma suelen elaborarse para cuando la empresa necesita saber cómo se va a encontrar financieramente en un futuro de aquellas operaciones que son trascendentes a determinada fecha. Ahora bien, las transacciones y los hechos posteriores pueden ser de la siguiente manera. Emisión de obligaciones. Esta operación origina recepción de recursos externos y, consecuentemente, su efecto en la estructura financiera de la empresa, que puede ser inversiones en activos, pago de pasivos, disminuciones de capital o bien una combinación de ellos mismos. Tenemos la emisión de acciones. Al planearse un aumento de capital a través de una emisión de acciones para que sea suscrita por futuros accionistas, deberán mostrarse sus efectos en la situación financiera de la empresa, con el fin de dar a conocer la conveniencia de suscribir las acciones y juzgar sobre las futuras posibilidades de rendimiento de las acciones que están en circulación. ¿A quiénes les puede interesar a los estados financieros proyectados y pro forma? Accionistas y propietarios. Los dueños o accionistas de una empresa se encuentran interesados en conocer cuál sería la situación financiera de la entidad, incluyendo uno o varios efectos proyectados o hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de estados financieros, y en su caso, con el fin de aprobar transacciones que estén bajo su decisión. Administradores. Para los administradores que tienen bajo su responsabilidad el manejo y los resultados de la entidad, estos estados son una herramienta necesaria para la planeación de las operaciones y toma de decisiones presentes y futuras. Acreedores. Les interesa vigilar la seguridad de sus créditos y, en su caso, para oponerse a aceptar la o las transacciones propuestas, aumentos, reducciones de capital, fusiones, etc. Una vez que hemos tocado este tema de lo que son los estados financieros proyectados y pro forma, nos pudiéramos preguntar para qué nos pueden servir. De los temas de lo que es los estados financieros proyectados y los estados financieros pro forma, existe una armonía con los métodos de evaluación económica, dado que en ellos tenemos la decisión de aceptar el proyecto y, si es así, tenemos que considerar esa información financiera en ellos mismos. No olvides realizar los ejercicios de los estados financieros pro forma con la información que más adelante se te va a brindar. Muchas gracias por su atención. Recording stopped. Ok, excelente.